Continuamos con nuestra segunda sección de nuestro tema, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Estamos en Jeremías 31, 32. Leámoslo, el 32. Que aquí también hay muchas cosas que extraer. Yo estoy pasando rápido por el primer versículo, 31, porque hay muchas cosas más que necesitamos ver en los siguientes. Estamos tratando de que puedan tener este material por escrito, en texto, y allí sí tendrían mucho más material para estudiar que lo que estamos exponiendo aquí. Dice, no como el pacto, es decir, el nuevo pacto no será como, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hay varias cosas aquí que necesitamos extraer. En primer lugar, entre varias cosas que hay aquí, ¿cuál es el problema del antiguo pacto? ¿Por qué nos sirvió lo que la Biblia llama el antiguo pacto? Para poder contestar eso, necesitamos primero contestar qué es el antiguo pacto. ¿A qué llama la Biblia antiguo pacto, pacto antiguo? A la ocasión cuando el pueblo de Israel recibe en las faldas del Sinaí los 10 mandamientos. La ley de Dios recibida por Israel en el Sinaí para que guiara sus vidas. La Biblia la llama, o la Biblia llama a eso, pacto antiguo. Debo decir algo que vamos a tocar más adelante. En realidad, este pacto antiguo es después de lo que en verdad es el nuevo pacto. A ver cómo digo esto, que sonó como trabalenguas. Se lo voy a poner de otra forma. El nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. Quedó peor. El nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. O que lo que la Biblia llama antiguo pacto. ¿Ah? O el nuevo pacto es más antiguo que el pacto establecido en el Sinaí. Sí, que es el que la Biblia llama el antiguo pacto. ¿Ok? Yo se lo estoy poniendo así para que a usted le choque en la mente y entonces reaccione y lo analice. El nuevo pacto es más antiguo que el antiguo pacto. ¿Cómo es eso? Es un disparate eso, ¿no? No. Vamos a verlo dentro de un poco al entrar en los siguientes versículos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Cuando entendamos qué es el pacto de Dios. El pacto de Dios no empezó en el Sinaí. El pacto de Dios se da en el Sinaí porque su pueblo lo había olvidado en Egipto y no podían guardarlo estando en Egipto cautivos. Es que ningún cautivo puede entrar en el pacto de Dios porque no lo puede guardar. El pacto de Dios no es para cautivos, es para personas liberadas por el poder de Dios. Pero vamos a verlo un poquito más adelante. Pero ahora mantengan el concepto. El nuevo pacto es más viejo que lo que la Biblia llama antiguo pacto. El nuevo pacto viene desde el Edén y de mucho antes, en la misma mente de Dios. Bueno, pero pensemos entonces primero en qué es
el pacto. Porque decíamos en el 32 que, o leíamos que Dios dice que el nuevo pacto que Él va a hacer, ¿con quién? Con la casa de Israel, que son ¿quiénes? Los que creen en Cristo. Estamos resumiendo los textos que leímos. Ese nuevo pacto iba a ser distinto al pacto antiguo, entendiendo como pacto antiguo la ley dada en el Sinaí, porque eso es a lo que la Biblia llama el pacto antiguo. No como el pacto, 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué no? ¿Por qué iba a ser distinto? El mismo versículo lo explica. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Dónde está lo distinto aquí? El nuevo pacto no va a ser invalidado. El nuevo pacto es el pacto eterno de Dios con sus hijos, que nada lo invalida, nada. El antiguo pacto fue invalidado. ¿Por qué fue invalidado? Dios dice, yo estoy libre de culpa de que ese pacto no se realizó, se invalidó. Dice, yo fui un marido para ellos, yo cumplí. El problema fue de ellos. Ellos no cumplieron. ¿Por qué no cumplieron? ¿Por qué no cumplieron? Vean la razón. En Éxodo 19. Éxodo 19. El problema no está en la ley de Dios, que es el centro del pacto. El problema está en los que la recibieron. Y sigue estando. Dice el versículo 4, Éxodo 19, 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Los dos versículos siguientes nos explican dónde estuvo el problema. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos. Haremos. Ningún problema, Moisés. Dile a Dios, cero problema con nosotros. Los 10 mandamientos, eso es el pacto. Problema solucionado. Todo eso, vamos a cumplirlo. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios les había pedido eso. No. El pacto de Dios no involucra, yo hago esto y ustedes hacen esto. El pacto de Dios es unilateral. En primer lugar, es importante que captemos qué es el pacto para entender esto. ¿Y dónde estuvo el problema de Israel al decir, nosotros haremos? Ningún problema.
Jehová, nosotros haremos. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el pacto? El versículo 33 de Jeremías 31 nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí hay varias cosas. Yo estoy saltando muchas otras, pero quiero resaltar algunas. Vamos por partes. Este es el pacto. ¿En qué consiste? Estamos hablando del nuevo pacto. ¿Ok? Para que podamos entender qué era el pacto anterior. Es lo mismo. El pacto no cambia. Ahora vamos a ver cómo no cambia. Es el mismo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿En qué consiste el pacto? Dios poniendo Él su ley en la mente de sus hijos. El corazón es sinónimo en el hebreo, en el pensar hebreo, de la mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. De paso, hermanos, es que hay tantas cosas aquí. Precisamente el nuevo pacto consiste en escribir ¿qué? La ley en el corazón de sus hijos. Entonces, ¿cómo que en el nuevo pacto no hay ley? Es la cosa más absurda que yo he escuchado en mi vida, entre muchas otras. El nuevo pacto consiste en escribir la ley de Dios en la mente de sus hijos. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir pensar que entonces en el nuevo pacto no hay ley? Si ese es el corazón del nuevo pacto, la ley escrita en la mente, en el corazón. Bueno, pero vamos a entrar en eso luego. ¿Dónde estuvo el problema con Israel? En no entender qué era el pacto de Dios. Aquí ya nos dice que en el nuevo pacto que Dios va a hacer, el Señor resume lo que Él quería hacer con Israel. Miren en Ezequiel 36. Ezequiel 36. Los versículos 25 en adelante. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es el pacto de Dios. Es crear una mente nueva, y en esa mente nueva implanta su ley, que es el reflejo mismo de su carácter. ¿Con quién fue? Con la primera criatura que Dios hizo esto. Fue hecho a su imagen. Adán. Por eso es que les decía que el nuevo pacto, que es la ley de Dios en la mente de sus hijos, es más viejo que el antiguo pacto del Sinaí. Porque la ley de Dios en la mente de sus hijos funciona desde que Dios creó a Adán. Pero que Adán también falló al pacto.
que ustedes miran en Oseas. Tienen problemas con el viento hoy. Oseas, el capítulo 6 y el versículo 7. Hablando de Israel, dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. ¿Quién fue el primero en traspasar el pacto? Adán. ¿Cuál pacto? Si todavía no existía el pueblo de Israel, ni el Sinaí, ni nada de eso. El pacto de Dios es lo que ya leímos en Jeremías, es la ley de Dios escrita en una mente creada por Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Adán. Adán traspasó el pacto, sus descendientes también. Entonces con el tiempo llegaron a quedar cautivos en Egipto, y entonces en el estado de cautividad no podían obedecer a Dios. Dios los saca, los libera. Eso es un símbolo. La liberación de Israel de Egipto es un símbolo. O sea, fue real, pero es un símbolo, representa algo. Liberados de Egipto, ahora Dios vuelve a darles el pacto. Él quería hacer lo mismo que hizo con Adán. Adán no los liberó de nada porque no existía antes, pero ellos sí, ya los libera de Egipto. Y entonces lo que Él quiere es darles un nuevo corazón, una nueva mente en la que viene implantada su ley. Y entonces dice: y haré, noten en Jeremías 36, donde estuvo el problema de Israel, que quiero decir Ezequiel 36, ¿dónde es que estuvo el problema de Israel? Ezequiel 36, 27, bueno, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Varias cosas hay aquí. Primero, en el versículo 25 dice que para que pueda darse eso tiene que haber primero limpieza. Tenemos que ser limpiados por Dios antes de que entremos en su pacto. Limpiados por la sangre de Cristo. Cuando eso ocurre, recibimos un nuevo corazón. Esa es la esencia del nuevo pacto. Pero en ese corazón, ¿qué pone Dios? 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué? Para que andáis en mi... Y haré, ¿cómo haré? Poniendo su espíritu. Haré que andéis en mis estatutos. No dice: y haré que andéis en mis estatutos y pondré mi espíritu. No. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y como resultado de eso, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nos limpia, nos manda o nos envía su espíritu, entonces nos capacita, después de habernos liberado del poder del enemigo o del tirano que nos tenía cautivos. Nos limpia, nos envía su espíritu y entonces nos capacita Él para que guardemos sus mandamientos. No se trata de ningún problema, Dios, nosotros guardaremos tu ley. Ese fue el problema de Israel. Invalidaron el pacto de Dios porque Dios nunca les pidió que dijeran: está bien, nosotros vamos a cumplir con todo. Todo lo que Él les pidió fue que le permitieran a Él que el Espíritu los tomara. Ser limpiados y tomados por el Espíritu Santo. Y entonces, en forma natural, van a guardar la ley de Dios. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Cristo es el representante de Dios. Entonces, donde está el Espíritu Santo, está el carácter de Dios. Por eso es que la ley es el carácter de Dios. ¿Entendemos dónde estuvo el problema de Israel? Nosotros haremos
Así invalidaron el pacto desde que se dio. Desde que se dio. Empezó mal. Por eso no lo cumplieron. Es que no podían. Aunque quisieran. No es necesariamente que no querían. Es la presunción. Sí, en verdad ellos no quisieron cumplir con el pacto, pero ese no querer es por no permitir que Dios hiciera el pacto en ellos, que era darles una nueva mente, un nuevo corazón, convertirlos. Pues ahí sería la presunción de creer que por sí mismos lo podían hacer. Sí, el problema de ellos fue presunción. Nosotros podemos. Y tristemente casi que ha sido la regla también en nosotros. O sea, no solo en ellos, sino que ha sido como la regla del ser humano. Poder lograr cosas, poder hacer, y eso es lo que le inyectan a todos. Consigue tus metas, logra tus metas, puedes llegar, puedes, no te dejes vencer. O sea, todo se inyecta de tal forma que Tú puedes. eso. Ese es el problema. Nosotros no podemos nada. Bueno, hay algo que si de paso somos especialistas en hacer, que es pecar. Es lo que sabemos hacer y pare de contar. No hay mérito humano. Para nada. Nosotros haremos. Eso fue lo que invalidó el pacto de Dios con Israel. Impidió que se cumpliera en ellos, excepto en el remanente que siempre hubo. Como siempre hubo un Abel. Correcto. Los que permitieron que el Espíritu hiciera la obra que dice Ezequiel, en lo que consiste el nuevo pacto. ¿Vamos captando, hermanos? ¿Sí? Porque hay muchas cosas más aquí y algunas que yo pasaré por alto. No como el pacto, 31 y 32 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ya vimos por qué. Porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora, dicen el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Note cómo insiste siempre, es con Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Quitaré la ley para que queden libres. ¿No? Hay algunos que darían cualquier cosa porque allí dijera eso. Sí, ahora es por gracia. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Os salvaré por gracia, ya no por obras. Qué bueno. Tanto tiempo ya. Oh, no estoy diciendo esto con sarcasmo. Estoy diciendo lo que usted escucha. Como verdad bíblica. No, y lo que muchos, como usted dijo, desearan que diga ahí. Es tan simple la escritura. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, no quitaré mi ley en el nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí no hay nada diferente de lo antiguo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y aquí ahora viene algo clave. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que en quienes Él hace su pacto, se convierten en su pueblo. Pero está diciendo que en quienes hace su pacto es aquellos que le permiten al Señor que escriba en su mente su ley. Y su ley son los 10 mandamientos. Está diciendo entonces que el pueblo de quien Él es Dios es el pueblo que guarda los 10 mandamientos. Eso es lo que ahí dice. Y la escribiré en su corazón, la ley. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. ¿Usted quiere identificar al pueblo de Dios?
No se complique la vida, ahí está. El pueblo de Dios es en quien Dios escribe su ley. No hay para dónde perderse. Es curioso que usted va a escuchar ahora que el pueblo de Dios es aquel que guíe el Espíritu. El grupo de personas en las que se manifiesta el Espíritu Santo. Sí, eso es así. Esa es una gran verdad bíblica. Pero vean lo curioso. ¿Cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con el nuevo pacto y con la ley de Dios? Vamos por partes. Vamos por partes. ¿Quién es quien escribió la ley? Dios, pero Dios lo forman 3 personas. Y si alguno duda de eso, le invito a que mire los videos en esas áreas, en esos temas. Hay suficiente evidencia en la Escritura de que a Dios lo forman 3 personas. No es el tema de ahora. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Quién escribió, perforó las tablas de los 10 mandamientos? En Éxodo 31, 18. 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿quién perforó las tablas de los 10 mandamientos? El dedo de Dios. ¿Qué es el dedo de Dios? ¿Qué es el dedo de Dios en la Biblia? Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice así: Jesús, cuando lo estaban acusando de que él echaba a los demonios por Belcebú, dice Mateo 12, 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿A través de qué dice Cristo que él echaba fuera a los demonios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero ahora vea cómo lo expresa Lucas. Lucas 11, 20. El mismo caso, pero ahora descrito por Lucas. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué dice eso allí con total claridad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el que perforó las tablas de los 10 mandamientos? De ellos 3. Fue el Espíritu Santo. Por eso es que en Ezequiel 36 nos dice que Dios envía su Espíritu para hacernos que guardemos su ley. Porque el único capaz de hacernos que guardemos su ley fue el mismo que la escribió. Él la escribe en tablas de piedra, en el pacto antiguo. Ya originalmente las había escrito en el corazón y mente de Adán. Pero ahora, en el nuevo pacto, el mismo que perforó las tablas de los 10 mandamientos es el que perfora las tablas del corazón y la mente tuya, escribiendo su ley ahí. Es el único capaz de hacer que guarde. Por eso dice, y haré que, yo me encargo de que, haré que guardéis mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Es el Espíritu Santo, el mismo que perforó las tablas.
El dedo de Dios es sinónimo en la Biblia de Dios. Miren Éxodo 8. Éxodo 8. Se nos fue el tiempo. ¿Ok? Nos vamos por ahí y lo continuamos en la próxima.